La teoría general del delito se ocupa de todos los elementos comunes a todo hecho punible, es decir, a la acción, la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y su contraparte. Días atrás o en clases anteriores vimos la división de los elementos positivos y los elementos negativos del delito. Entonces, vamos a iniciar con el elemento positivo, que es la acción. La acción es todo comportamiento derivado de la voluntad, y la voluntad implica siempre una finalidad. Es decir, la acción siempre es el ejercicio de una voluntad final de una persona. La acción siempre va a ser un acto o la conducta, sea esta negativa o sea esta positiva. Pero si lo vemos desde el punto de vista que la acción es un elemento positivo del delito, pues vamos a decir que ese comportamiento o esa acción ejecutada por una persona a través de la voluntad va a la obtención de un fin, es decir, a la obtención o puede ser a la comisión de un hecho delictivo. Esos fines o esas dos fases, la acción, vamos a decir así, tiene dos fases, una interna y otra externa. Y esas dos fases de la acción es lo que se conoce como el iter criminis. ¿Qué es el iter criminis? Es el camino del crimen hasta su realización final, es decir, las etapas que se van constituyendo o se van ejecutando para la consecución de la comisión de un hecho delictivo. Entonces tenemos la fase interna y la fase externa. La fase interna siempre va a estar dentro del pensamiento del delincuente, es decir, toda la planificación, todo el pensamiento de querer realizar la comisión de un hecho delictivo se va a dar en la fase interna del iter criminis. Esa fase interna, mientras no se exteriorice, es decir, que ese pensamiento del delincuente no se ejecute, no va a constituir delito. La fase externa es la realización de la fase interna, es decir, la ejecución de esos pensamientos que tiene el delincuente, los exterioriza para la comisión o ejecución de un delito. Esa actividad o esa ejecución que va a hacer el delincuente es lo que vamos a llamar la fase externa. Y esa fase externa sí puede llegar a constituir un delito. Es decir, que la conducta o la acción que se realice en la ejecución
o en la ejecución de una acción o en la ejecución de la fase interna de los planes del delincuente en la comisión de un hecho delictivo, va a dar como final que se constituya en un delito de los regulados en el Código Penal. Entonces tenemos que la acción es todo comportamiento derivado de la voluntad de una persona que tiene por objetivo un fin. Ese fin, si se da la fase interna y la fase externa, entonces ahí vamos a estar en que esa conducta, ese comportamiento va a derivar de la comisión de un hecho delictivo. Entonces, el iter criminis es el recorrido, es el camino, es el desarrollo de un crimen hasta su realización final. Esta se va a dividir en fase interna, que es el pensamiento que tiene el delincuente de la comisión de un hecho delictivo, y la fase externa es la exteriorización, la ejecución de esos pensamientos delictivos del delincuente. ¿Alguna pregunta? Exactamente. Para que se pueda hacer responsable a una persona, tiene que darse las dos fases. Entonces tenemos que dentro de la acción hay teorías que la van a describir de distinta manera. Entonces tenemos que la teoría de la causalidad se subdivide fundamentalmente en dos grandes corrientes: la de la equivalencia de las condiciones y la de la causalidad adecuada. La equivalencia obedece a una acción ciega y se le considera sin interferencia alguna de nociones valorativas o subjetivas. Serán los elementos normativos del delito, la antijuricidad y la culpabilidad en sentido amplio, los encargados de circunscribir dentro del cuadro puramente fáctico que ahora examinaremos aquello que en justicia ha de merecer sanción. La teoría de la causalidad nosotros la tenemos regulada. ¿Alguien tiene por ahí su... Permítame. La teoría de la causalidad es la que se aplica en cuanto a que toda causa siempre va a tener un efecto, es decir, toda causa va a traer una consecuencia. Que se me perdió aquí el... No soy muy de memorizar los artículos. Está en el artículo 10, señala: los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado
cuando fuera en consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso, o cuando la ley expresamente lo establece como consecuencia de determinada conducta. Entonces vamos a decir que la teoría de la causalidad es la que establece el Código Penal en cuanto a la aplicación de que toda acción o conducta que pueda ser señalada como delito siempre va a tener como consecuencia una sanción. Solo permítame un momentito. Bien, entonces vamos a señalar, como dije anteriormente, que la relación de causalidad es la aceptada en nuestra legislación, en la cual se va a establecer que toda causa, en este caso acción o conducta de una persona, siempre va a producir un efecto y ese efecto va a traer como consecuencia una sanción o una pena. Tenemos el elemento negativo del delito, en el caso, el elemento positivo es la acción y el elemento negativo tenemos la ausencia de acción. Entonces señala aquí que cuando la voluntad falta, no hay acción penalmente relevante como en los siguientes casos. Entonces nos vamos a ir ubicando en el folleto y también en las causas de ay, permítame un momentito, tengo una perrita que estaba de molestar, permítame. Chinga, aceptado vas a salir, pues. Chinga. Chaloca. Creo que oyeron, disculpen. Veamos. La fuerza irresistible es una falta de ausencia de acción. Indica que la fuerza irresistible es una causa de inculpabilidad, o sea que este caso lo toma como ausencia. Sí. Pido mil disculpas si oyeron algo que no debieron oír. Bien, entonces indica la fuerza irresistible que es una causa de inculpabilidad, o sea que este caso lo toma como ausencia de voluntad, cuando en realidad lo que hay es que para el derecho penal no tiene ninguna importancia la acción realizada.
En consecuencia, no es válido el examen de la voluntad puesta que no hay acción. Es decir, que una persona, en el caso de una fuerza irresistible, se va a pensar que la persona realiza una acción o una conducta por una fuerza de la cual no puede resistirse para realizar esa acción. Puede ser por el hecho de que esté siendo amenazada y tenga que realizar esa acción por la amenaza que se le está realizando. Entonces, esa fuerza irresistible es muy difícil que pueda evitar que la persona no realice la acción o la conducta. Es el 72. No, es 72, la fuerza irresistible. Entonces, bueno, ahorita vamos a la 73. Señala aquí que la fuerza exterior es un hecho que se realiza en forma tal que no deja al que la sufre ninguna opción, es decir, su voluntad no tiene nada que ver. Es decir, aunque yo tenga la voluntad de la no realización de la acción, pero ante esa fuerza irresistible, mi voluntad se hace a un lado para cometer o realizar la acción o conducta determinada. Los movimientos reflejos. Los reflejos físicos o movimientos instintivos no constituyen acción, pues tales movimientos no están controlados por la voluntad como con la enfermedad esta de la epilepsia, ¿verdad? En determinado momento, una persona no puede manejar esos ataques que le da la epilepsia, no pueden manejarlos y en determinado momento ejecutan una acción que puede ser constitutiva de delito y ante estos movimientos, ante este ataque de epilepsia, la persona va a ser difícil que pueda impedir realizarlos. Exactamente. Son aquellos que se presentan sin tener uno la voluntad de realizarlo, ¿no? Salvo que esté fingiendo ese tipo de ataques. Los estados de inconsciencia en la situación de un sonámbulo, por ejemplo, se puede realizar actos que no dependen de la voluntad y en consecuencia no hay acción penalmente relevante. Algunos estados de inconsciencia, sin embargo, pueden ser considerados como acción si la misma fue buscada de propósito. En estos casos, lo penalmente relevante es el actuar precedente. En estos casos de inconsciencia, muchas personas que son sonámbulas pueden realizar algunas acciones o conductas que pueden constituirse como delictivas, pero el sonambulismo no es un estado consciente. O sea, la persona puede realizar acciones de lo que realizó en ese lapso de inconsciencia. Entonces, estos son los casos que se pueden determinar como una falta de acción. No hay intención, no hay voluntad de realizarlos, pero sin embargo se pueden realizar. Algunos van a llegar a constituir delito y otros no.
Las formas de la acción. Tenemos la acción y el resultado. Al realizarse una acción penalmente relevante, generalmente se modifica una situación en el mundo exterior. Así, la acción como manifestación de la voluntad produce siempre un resultado en el mundo externo. Cuando el resultado no se produce a pesar de la voluntad y los medios puestos en ello, se da solamente la tentativa. La distinción entre acción y resultado tiene mucha importancia. La acción es simple manifestación de la voluntad, el resultado es la consecuencia externa derivada de la manifestación de la voluntad. En los delitos de acción o simple actividad no tiene importancia la relación de causalidad, pero en los de resultado sí. Entonces, hablamos aquí que cuando la acción, por ejemplo, una persona que mata a otra, se está dando un cambio en el mundo exterior. Se mató a una persona. Y en los casos cuando no se logra, digamos, el resultado, en que en lugar de matarlo quedó solamente lesionado, entonces ahí también estamos hablando de una tentativa, porque nuestro interés, nuestra intencionalidad era matar a la persona. Sin embargo, que porque no le dio bien el tiro o no le dio en un lugar donde pudo haberle causado la muerte, entonces estaríamos hablando de un homicidio en grado de tentativa o un asesinato en grado de tentativa. Esto que les estoy dando es doctrina, ¿no? Es parte de la doctrina. Lo que tenemos nosotros que poner atención es en cuanto a la definición de cada uno de los elementos, tanto positivos como negativos del delito, y de la manera de cómo poder aplicarlos a los casos o aplicarlos dentro de lo que regula el Código Penal en la parte general del mismo. Entonces aquí también señala la imputación objetiva. En los delitos de resultado siempre hay una relación de causalidad entre acción y resultado. Es una relación que permite en el ámbito objetivo la imputación del resultado producido al autor de la conducta que lo cause. O sea que la relación entre acción y resultado se denomina imputación objetiva del resultado. Tiene que haber una relación de causalidad en los delitos de resultado que permitan la imputación del autor. La relación de causalidad entre acción y resultado es la imputación objetiva y es el presupuesto mínimo para exigir la responsabilidad. Por eso es un elemento de tipo especialmente de resultado. Cuando hablamos de imputación objetiva en los casos de los delitos de resultado, ahí siempre se tiene que producir toda acción, toda conducta de un hombre va a producir un resultado. Y ese resultado es un delito que se le va a imputar a quien realizó esa acción. Entonces, la relación de causalidad se da bastante en los delitos de resultado, es decir, aquellos que vienen de una acción o de una conducta humana en la cual va a ser constitutiva de delito. Teorías sobre la relación de causalidad. Para resolver los problemas de causalidad hay muchas teorías, pero hay dos importantes. Una que es la equivalencia de condiciones. Todas las condiciones de un resultado son equivalentes. Y la segunda, la adecuación. Solo es condición aquella que generalmente adecuada para producir el resultado. Es decir,
si nosotros analizamos las dos teorías que están relacionadas con la causalidad, siempre vamos a llegar al mismo fin, al mismo objetivo, que toda causa siempre va a traer un efecto, que toda causa, toda acción, toda conducta humana siempre va a traer un resultado. Ese resultado es la comisión de un hecho delictivo al cual se le va a imputar a la persona y se le va a sancionar en un momento determinado que sea culpable. ¿Alguna pregunta? No los voy a regañar, hombre. Era solo la perrita. De mi parte, ninguna, Linda, gracias. Gracias. Bien, entonces sigamos. La omisión. Vimos cuando analizamos lo que era la acción, que se habla de toda acción humana u omisión humana. Entonces aquí nos señala que la acción, generalmente en el ordenamiento jurídico, ordena que en las normas los ciudadanos deben de abstenerse. Sin embargo, hay algunas normas que ordenan acciones y la omisión de las mismas pueden producir resultados. Es decir, el ordenamiento penal sanciona en algunos casos la omisión de algunas acciones determinadas. El autor de una omisión debe de estar en condiciones de realizarla. Esto es la omisión, no es un simple no hacer nada, como el caso del paralítico que no ayuda a alguien que se ahoga, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo nos señala que el hecho de omitir ciertos deberes, porque aquí no es omitir conductas ni acciones, sino omitir deberes, no significa no hacer nada. Y el claro ejemplo del paralítico, lógico, el paralítico no puede moverse, ¿no? Pero el hecho de que sea paralítico y no pueda tirarse a la alberca o al lago en donde está la persona que se está ahogando, no significa que él no pueda solicitar ayuda. Es lo mismo el caso de que si uno de ustedes está viendo que está sentado usted comiéndose el helado ahí en uno del malecón, ahí en el lago, y de repente ve que le levantan la mano y le gritan auxilio, y usted sencillamente, pues, está más rico el helado, ¿va? Y se tira, va a desperdiciar su helado. Entonces, deja que se ahogue. Ahí hay una omisión. Ahora bien, muy diferente que usted no se lance al lago para darle la ayuda, darle el auxilio a esta persona que se está ahogando porque usted no sabe nadar, ¿ya? Entonces, la omisión, como dice aquí, no significa que usted no pueda hacer nada. Hay hay un delito que señala la omisión de denuncia y hay otro delito que es la omisión de auxilio. Sí, puede uno, es tener, más claro usted lo dijo, es tener la posibilidad de hacer algo y sencillamente no lo hago porque no quiero. Hay veces que no se hace porque pues no puede uno realizarlo, ¿va? Pero hay mil maneras. Si usted no puede eh, tirarse al lago porque no sabe nadar, bien puede solicitar auxilio. Sin embargo, no lo hace. Entonces,
Tenemos características de la acción penalmente relevante. La omisión penalmente relevante es la omisión de la acción jurídicamente esperada. La omisión que importa al derecho penal es aquella que alguien debió realizar. El delito de omisión consiste siempre en la infracción de un deber impuesto por la ley en función de la protección de determinados bienes jurídicos. Por ejemplo, el cirujano que opera con instrumental no desinfectado, que provoca la muerte auxiliar, que provoca la muerte. Entonces, auxiliar, impedir que se cometa un delito. El médico que va a operar o el cirujano que va a operar tiene que tener todos los instrumentos que va a utilizar desinfectados. Entonces, él sencillamente, en lugar de cumplir un deber, lo deja de cumplir. Omite cumplir el deber de tener limpios los instrumentos que va a utilizar en la operación y sabe que si no lo hace, que si no lo desinfecta, puede provocar la muerte a través de una infección. Sin embargo, él no lo hace. Dentro de las clases de omisión tenemos la propia, que es la simple infracción de un deber, que tenemos como ejemplo el artículo 156, que regula el delito de omisión de auxilio. Quien encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años, a una persona herida, inválida o amenazada de inminente peligro, omite prestarle el auxilio necesario según las circunstancias, cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal. Esta sanción pues es una sanción de multa, ¿va? No es tan grave el delito, pero es un claro ejemplo de lo que es la omisión propia. Tenemos también dentro de los delitos o de la omisión con un resultado. Aquí señala que en ello la omisión se conecta a un resultado. Por ejemplo, el peculado. Si buscamos el peculado dentro de los delitos, ahorita les voy a dar el número de artículo. El peculado es el artículo 445. Hay varios delitos de peculado, pero el peculado es cuando un funcionario, empleado público, sustrae bienes del Estado para, no solamente sustrae para mientras, sino para quedárselos, ¿verdad? Entonces, aquí, la omisión que se hace, porque muchas veces el peculado no solamente lo conoce, digamos que un jefe permite que un empleado sustraiga bienes del Estado. Por ejemplo, un jefe está viendo que su subalterno todos los días sustrae 3 galones de gasolina para uso propio, para usarlo en su vehículo, todos los días. Entonces, él está omitiendo, pero esa omisión, trae como consecuencia un delito.
un resultado, en este caso, el peculado. ¿Han visto ustedes en el caso de los jefes de algunas instituciones del Estado que a las oficinas o a las instituciones les dan vehículo para realizar o que sirvan para contribuir a hacer, es el 445. Bueno, van a servir para distintas actividades que realizan en determinada institución. Pero ¿qué pasa? Que usted ve y lo mira el sábado, el domingo, lo mira en las noches utilizando el vehículo ya para cuestiones personales. Entonces ahí también se llama peculado por uso. Entonces, hay una omisión porque él está dejando, bueno, aquí es él, ¿verdad? Pero digamos que sea otro empleado, el cual él tenga bajo su cargo y ese empleado utilice el vehículo para cuestiones personales, entonces ahí hay una omisión por parte del jefe permitir que el subalterno utilice un vehículo del Estado para asuntos personales. Entonces ahí también es el peculado de uso. Y en los delitos impropios de omisión señala que cuando la forma omisiva puede ser equiparada a la activa que se menciona concretamente en los tipos. Cuando la omisión se pone en el mismo nivel o en el mismo grado de una actividad o de la comisión de un delito que se puede dar en la conducta o en los elementos de otro delito. Es decir, que no puede incurrir en una omisión, sino que también puede llegar a constituir otras figuras delictivas, porque ya la omisión se pone al mismo nivel que esos delitos. Entonces, vamos a decir que dentro de las clases de omisión penalmente relevantes tenemos la propia, la omisión con un resultado y los impropios de omisión. En la relación de conexidad o causalidad en la omisión, lo que interesa en los delitos de impropia omisión es la posibilidad que tuvo el sujeto de evitar un resultado, es decir, que si el sujeto hubiera realizado la acción esperada, el resultado no se hubiera producido. Es decir, si el jefe le hubiera dicho al subalterno, mire joven, solamente el vehículo se realiza para actividades de la oficina de 8 a 4 de la tarde y me deja en el parqueo el vehículo y me trae la llave. Se hubiera omitido una actividad o una acción que va a producir como resultado la comisión de un hecho delictivo. Entonces también tenemos que el deber de evitar el resultado. No basta con que el resultado se produzca, es necesario que el sujeto tenga la obligación de tratar de impedir la producción del resultado. Esta es la llamada posición de garante, que convierte al sujeto en garante que el resultado no se produzca. Cuando el jefe está viendo que el subalterno pide dinero para resolver un asunto y este no hace por impedir que el delito se constituya, entonces ahí estamos viendo que no
el deber de decirle a este subalterno, mire, eso no se hace. Si lo vuelve a hacer, vamos a proceder a levantar un acta o a elevar la denuncia a donde corresponde. El deber va a impedir que se dé un resultado, pero cuando no se cumple con un deber, ese resultado siempre se va a producir. ¿Alguna pregunta? Considero que ninguna ley. Fíjense que yo no sé, porque yo no tengo la mano ni siquiera en el mouse para apagar el micrófono, pero puede ser que tengo el folleto encima del teclado de la compu y eso haga que en determinado momento se corra para allá y se apague el micrófono. Pero bueno, nos vamos a ir a las formas de operar de la acción o conducta delictiva. Les decía que hay mucha teoría, mucha doctrina que a la larga no nos va a servir para nada, más que para información. Las formas de operar de la acción o conducta delictiva señala que la conducta humana como presupuesto indispensable para la creación formal de todas las figuras delictivas suele operar de dos maneras distintas, un obrar activo y un obrar pasivo, dando origen a la clasificación de los delitos atendiendo a las formas de acción, que es la siguiente. Entonces, ahí tenemos que aparecen los delitos de acción o comisión, los de pura omisión, los de comisión por omisión y los de pura actividad. Es decir, que al momento nosotros de conocer la omisión, vamos a obviar todo lo demás que yo les dije y nos vamos a pasar a las formas de operar de la acción o conducta delictiva, porque esto sí es importante dentro de la clase. No todo el montón que les dije, que al final de cuentas, pues, esas cosas no se aplican, ¿verdad? Ya en la realidad, pero aquí es una forma de ver la clasificación de la forma como la acción se da, cómo a través de una conducta delictiva vamos a tener delitos de acción o comisión, de pura omisión, de comisión por omisión y de pura actividad. Entonces vamos a señalar que los delitos de acción o comisión son aquellos en que la conducta humana consiste en hacer algo, en la realización de un movimiento corporal, es decir, que esa conducta que consiste en hacer algo infringe una ley prohibitiva. Entonces ahí podemos encontrar todos los delitos, pero aquí señala como el ejemplo el homicidio. Porque en el homicidio dice, se no dice, sino que establece el artículo 123, comete homicidio quien diere muerte a una persona. La persona que no mata a alguien, pues no está infringiendo la ley, no está contradiciendo lo que el código dice o lo que el código regula, pero si lo hace, entonces estamos hablando de delitos de acción o comisión, es la voluntad que tiene la persona de la comisión de un hecho delictivo.
En los delitos de pura omisión, en ellos la conducta humana consiste en no hacer algo, infringiendo una ley perceptiva que ordena hacer algo. Es lo que le decía, aquí es un deber que tiene la persona, que tenemos nosotros, de poder hacer algo y no lo hacemos. El artículo, el delito, el 156 que regula lo que es la omisión de auxilio, la omisión de auxilio, como el ejemplo que les ponía de la persona que está viendo que alguien se ahoga y pues no se tira al agua al agua para poder salvarla, o bien no incurrir en un delito de pura omisión cuando se tiene una justificación, es decir, yo no me tiro al lago a salvar porque no va a ser solo un ahogado, sino van a ser dos, porque yo no sé nadar. Entonces hay formas de prestar un auxilio sin poner en riesgo o en peligro nuestra vida o nuestra integridad. En los delitos de comisión por omisión, en ello la conducta humana infringe una ley prohibitiva mediante la infracción de una ley perceptiva, es decir, son delitos de acción cometidos mediante una omisión. Aquí pone el ejemplo de una madre que da muerte a su hijo recién nacido al no proporcionarle los alimentos que éste por sí solo no puede procurarse, es decir, ella le tendría que dar alimentación al niño. Si no le da, el niño va a morir de hambre y va, por esa omisión de no darle comida al niño, va a incurrir en un delito, en el delito de parricidio. Entonces, en ninguna ley señala que el no darle de comer a alguien es delito, pero sí la consecuencia que va a traer ese de no darle de comer a esa persona si muere. Ahí es donde se va a producir el delito. Entonces, la madre que no le da de comer a sus hijos va a incurrir, bueno, se va a dar la mala nutrición y en determinado momento va a morir por falta de alimentos. Tiene una obligación, tiene un deber la madre de darle comer a su hijo. Y como resultado de no darle de comer, de no cumplir con esa ley perceptiva, se va a dar el delito de parricidio. Entonces ahí sí va a ser sindicada del delito y posiblemente condenada aplicándole una pena o una sanción. Y por último tenemos los delitos de pura actividad. Son aquellos que no requieren un cambio efectivo en el mundo exterior. Es suficientemente la simple conducta humana. En la mayoría de delitos que se cometen por grupos delincuenciales o de bandas organizadas, ustedes han visto que señalan el delito de asociaciones ilícitas. ¿Cómo se va a constituir el delito de asociaciones ilícitas? Pues se va a constituir por pertenecer a un grupo de delincuentes. Por ejemplo, a un grupo que se dedica al narcotráfico, a un grupo que se dedica al contrabando de cigarros, a un grupo que se dedica a contrabandear, gallinas, ganado. Entonces, solo el hecho de participar en ese grupo delincuencial le van a señalar a uno
de asociaciones ilícitas, aparte de los delitos que se puedan llegar a constituir por pertenecer a esos grupos delincuenciales. ¿Alguna pregunta? Ligda, se fue la luz. ¿En dónde? Pues la aquí luz en San también, Benito, yo creo confirmo. que fue parejo. Ya no podemos ver el folleto. Aquí en San Pancho también se fue la luz. Sí, nos Estaba quedamos sin energía. Pues, pues gracias a Dios aquí en esta parte de San Benito no se fue. Pues aquí Ya donde no hay yo que vivo recibir solo clases, apagó. Linda. ¿Ah? Ya no hay que recibir clases, ya no se mira el folleto. No importa, si la que está hablando soy yo. En Santa Ana también se fue Si el ustedes Ahorita ni sí hablan, hablan todos. ni siquiera les sirve la luz para pachar ahí para hablar porque no hablan. Mira, pero Fuertes así sí, declaraciones. da sueño. Yo creo que ya se durmieron. No, Ahí Ligda. hay 52, habían 60 hace El un apagón ratito. lo despertó. Mm. Sí, cosa rara. Ya está funcionando la coacción. Mm. Bien, entonces solamente ¿Cómo trae el veamos, token? ¿cómo? Somos tendencias. Mm. A ver, yo solo espero que este patojo Kevin tenga su examen porque él no está en clase, ¿verdad, Juan Carlos? Es- Así. Mm. Bien, Ligda estaba conectado, pero como se fue la luz, también se desconectó el wifi y por Mm. eso se salió de la reunión. Ojalá ya haya con... Ah, bueno, y ahorita ya se le venció el tiempo de su examen. Bien, veamos así rapidito, porque ya la próxima semana no vamos a tener clases por el descanso. El tiempo y lugar de la comisión del delito, que eso lo tenemos regulado en el Código Penal, en el artículo 19 y artículo 20. Yo espero que estén marcando su código, porque ya ahorita para el segundo parcial ya tendrán que usar su código, entonces es necesario que ustedes vayan marcando y vayan relacionando los artículos. ¿Qué código dijo, Lick? Perdone. El penal. No me vaya a aparecer usted con el civil. No. Porque